a grabar. Entonces vamos a desarrollar una nueva unidad que se llama integral indefinida. Entonces vamos a definir una función f es primitiva de f minúscula de tal forma que si nosotros, para todo x que pertenece al dominio de la función, se verifica que f mayúscula derivado es igual a f de x. Estamos proponiendo en esta definición una función primitiva de otra, de tal forma que si yo a esta la derivo, aparece esta función. Lo que vamos a simbolizar como la integral definida de la función f de x diferencial de x igual a f', igual a f de x. Entonces, si esta función la derivo, voy a obtener esta función. Estamos definiendo la operación inversa de la derivación. En realidad es la diferenciación, porque acá esta es la diferencial. ¿Se acuerdan que nosotros vimos derivada de y respecto de x, o sea, f' de x, y cuando pasamos esto para el otro lado, decimos que el diferencial de y es la derivada por el diferencial de x. En ese caso, ya tenemos la función derivada, entonces tenemos que ver qué función es recíproca de ese diferencial, de la diferencial o de la derivación. En general estamos acostumbrados a decir que la integración es la operación inversa de la derivación, pero en realidad es de la diferenciación. Pero bueno, la única diferencia es que el diferencial lleva el diferencial de x multiplicando a la derivada. Ahora, esto es porque estamos recordando esto que está acá. Ahora, la integral de una función, que da otra función que llamamos primitiva, si yo esta la derivo y me tiene que dar esta, nosotros automáticamente sabemos que si yo le sumo una constante y derivo todo esto, la derivada de la constante se va a hacer 0. Entonces me va a quedar la derivada de esta función igual a esta función. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes, si tienen la integral del coseno de x diferencial de x, la derivada del coseno es menos 0. Sí. Hay que descansar. Ya la aceptamos. Ahí está. Bien. Entonces, lo que estamos pretendiendo es qué función yo derivo y me da el coseno de x. Y obviamente que es el seno de x. Porque la derivada del seno me da coseno. Pero si a este seno de x yo le sumo una constante, cualquier constante, si yo le sumo 5, 6, 8, 10, cualquier número, entonces decimos más c. Esto va a ser cierto, ¿por qué? Porque si yo esta función la derivo, tengo que obtener esta función. Entonces, si y es igual al seno de x más una constante, y prima, o sea, la derivada, o sea, f' de x, es igual a ¿cuánto? Nada más que ahora, en vez de llamarse f minúscula, tendría que ser f mayúscula. Entonces, la derivada de esta función, la derivada del seno es coseno de x, más 0. Porque la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, la integral de una función tiene como resultado infinitas funciones. Ahora, esas infinitas funciones dependen de qué? Solamente la diferencia es una constante. O sea que podemos poner el seno de x más y un número determinado.
Lo que no va a cambiar es el concepto gráfico de la función derivada. ¿Por qué? Porque nosotros al sumarle una constante, en realidad lo único que hacemos es, si yo tengo la función coseno de x, que ustedes ya conocen, y en esta forma, ¿no? Para 1, para menos 1, entonces la derivada, la integral de esta función coseno va a ser la función seno de x. Si la constante vale 0, el seno arranca en 0, toma el valor 1 acá, después se hace 0 para este valor, y así sucesivamente. Ustedes saben que esta función que estoy graficando acá es la función seno de x. Pero no es solamente seno de x, es seno de x más 1, x seno de x más 2, seno de x más 3. O sea que si yo le sumo 1, la otra función va a ser similar a esta, y va a haber otra función que sea similar a esa, y va a haber otra función que sea... Y va a haber ¿cuántas funciones? Y va a haber infinitas funciones. Pero no va a cambiar la forma de la gráfica, solamente al sumarle una constante, que puede ser positiva o negativa, esa misma gráfica va a estar más arriba o más abajo respecto del eje Y, pero no va a cambiar su forma y el análisis de sus pendientes, de sus derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función que estamos definiendo como primitiva es una función que vamos a encontrar que no es la derivada de esta función, sino es la operación inversa. O sea, ¿qué cosa derivada me da esto? Por lo tanto, yo ayer les pedía que vayan estudiando todas las integrales. Absolutamente, perdón, todas las tablas de derivadas, porque la misma tabla de derivadas, en forma inversa, se va a utilizar como tabla de integrales. Tienen algunos cambios, obviamente. No es tan directo. Acá, por ejemplo, solamente cambia el signo. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer la integral del seno de x, diferencial de x, siempre va a ir el diferencial de la variable. ¿Por qué? Porque les dije hace un rato, en realidad lo que estamos buscando es el diferencial y no la función derivada. La única diferencia, valga la redundancia, es el diferencial. Entonces, ¿qué cosa derivada me da seno de x? Y la derivada del coseno, pero la derivada del coseno me da menos seno de x. Por lo tanto, la integral del seno de x es menos coseno de x, más una constante. La derivada del coseno es menos seno. Con este menos va a quedar más, y me va a quedar entonces más seno de x. Usamos las trigonométricas en este caso porque son directas. Nosotros tenemos también, por ejemplo, la integral. Vamos armando una tabla. Si yo digo la integral del diferencial de x, ¿qué creen que puede dar la integral del diferencial de x? En realidad no escribí ninguna función porque yo dije la integral está acompañada del diferencial de x. ¿Y qué podría inventar que está aquí? Yo podría decir que tengo 1 por diferencial de x. Total, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Y qué cosa derivada me da 1? Y la variable. Cuando yo derivo x, la derivada de x da 1. Más una constante. ¿Por qué? Porque al derivar, la derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, allí es donde aparece este concepto que la integral, el signo integral con el símbolo de diferencial de la derivada, se simplificarían y el resultado ¿cuál sería? X. A lo que sí siempre hay que sumarle la constante. Entonces, lo único que podemos hacer es ir recordando cada una de las derivadas y sus recíprocos para que podamos acordarnos. Entonces, vamos a hacer ese trabajo de a poco, despacito. Entonces,
si nosotros vamos a tomar, dijimos que la integral de 1 es diferencial de x. Ahora, la integral de x diferencial de x, ¿cuál será? ¿Qué cosa derivada me da x? Por ejemplo, nosotros sabemos que es x al cuadrado, porque la derivada de x al cuadrado me da 2x. Pero acá no tengo un 2. Por lo tanto, tendríamos que acá inventar qué cosa. Ese 2, para que se simplifique, tendría que estar acá, un medio de x al cuadrado más una constante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando queremos hacer la prueba tenemos que derivar esto. Entonces decimos, si y es igual a un medio de x cuadrado más una constante, la derivada y' es la constante que queda por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más 0. Entonces allí el 2 con el 2 simplifica y ¿qué me queda? Me queda x, que es lo que yo quería. Entonces, esto se resume así: si tengo x a la 1, la integral aparece con x a la 2. Si tengo x a la 2, acá tendré que poner x a la 3. ¿Por qué? Porque le tengo que restar cuando derivo. Entonces acá, para integrar x elevado a la n, diferencial de x, vamos a tener ¿qué cosa? 1 sobre n por x a la n más 1. Entonces acá vamos a tener que tener n más 1. ¿Por qué? Porque cuando derivamos la potencia, ¿qué hacemos? Bajamos el exponente, entonces se va a simplificar con este. Le restamos un grado, entonces n más 1 menos 1 me va a quedar x a la n. Entonces, cada vez que tengamos, ponemos como ejemplo, la integral de x al cubo, diferencial de x, esa integral va a ser x a la n más 1, o sea, x a la cuarta. ¿Sobre cuánto? Sobre 4. O sea, lo que hacemos es sumarle 1, y ese va a ir como exponente y como denominador, más la constante. ¿Por qué dijimos eso? Porque si yo tomo igual a un cuarto de x a la cuarta, esto lo puedo poner como un cuarto, lo puedo poner directamente en el denominador. Pero eso para que veamos y comprobemos. Si yo tengo que derivar eso, la derivada entonces va a ser un cuarto, que es una constante, por la derivada de 4 de x a la cuarta, que es 4x al cubo, porque se bajaba el exponente y se le restaba 1. Simplificando los 4, me queda entonces la función que queríamos integrar. Entonces, como regla, va a ser eso que está allí. Con la excepción de que n sea distinto de cuánto. Y pensemos acá, siempre que hay un denominador, siempre. Ustedes ya como matemáticos deben pensar que cada vez que hay un denominador, el denominador tiene que ser distinto de 0. Si el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿qué valor no puede tomar n? Menos 1, porque menos 1 más 1 me va a dar 0. Por lo tanto, n tiene que ser distinto de menos 1. Esta es la condición que hay que colocarle, porque si n vale menos 1, yo voy a tener que poner x elevado a la menos 1 más 1, que es 0, me va a quedar x a la 0, que es 1, ahí no habría problema. Pero el denominador menos 1 más 1 me va a dar 0. Y algo sobre 0 no existe. Sigue sin existir. Nosotros decimos que tiende al infinito, pero cuando x tiende a menos 1, acá no estamos hablando de que tiende, acá estamos diciendo n vale menos 1, no puede valer menos 1 porque esto no está definido. Entonces, ese es el único caso. Pero si n vale menos 1, significa que si yo tengo la integral de x a la menos 1 diferencial de x, significa que este menos 1, como exponente negativo, me permite a mí expresarlo como 1 sobre x a la 1. Porque se invierte la fracción y se le cambia el signo al exponente.
Y ahora ustedes me podrán decir, ¿qué cosa derivada me da 1 sobre x? ¿Qué es lo que me da 1 sobre x? Y el logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. O sea que el caso que no está contemplado acá, que el exponente sea negativo, sí tiene solución, no es que no podemos integrar. La integral es el logaritmo de x, porque la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. O sea, así como se dificultaba para los chicos aprender la radicación, porque uno les preguntaba cuánto es la raíz cuadrada de 4 y decía 16, porque tenía que pensar qué cosa elevada al cuadrado me daba el valor de la potencia. Acá tengo que pensar de la misma forma, tengo que pensar en el sentido contrario, o ir pensando, imaginando qué cosa derivada me va a dar lo que yo estoy buscando. Ese es el concepto de lo que es la integral indefinida. Allí tenemos nosotros que recordar, como les dije, toda la tabla de derivadas. Entonces vamos a ir recordando toda esa tabla de derivadas y vamos a ir haciendo lo que llamamos integrales inmediatas. ¿Por qué son inmediatas? Porque salen directamente de la tabla. No hay que demostrarlas, porque para eso hemos demostrado las derivadas, solamente es para empezar a hacer este ejercicio de pensar en la integral como la operación inversa de la diferenciación, como les dije, o de la derivación. Vamos a encontrar infinitas funciones que solamente van a diferir en quién, en una constante. Aquel que no pone la constante, el ejercicio está mal, por más que te diga, por un signo. Es así porque conceptualmente no tengo una solución, tengo infinitas soluciones, porque hay infinitas constantes, y cuando yo las voy a derivar se van a hacer cero y me va a aparecer la función que quería integrar o el integrante. Bien. Vamos entonces a esas integrales inmediatas. Para ello nosotros vamos a utilizar las mismas reglitas, no las mismas, sino reglas parecidas a las de la derivación. Entonces volvemos la cámara hacia arriba y vamos a utilizar entonces cuando teníamos una derivada de una suma, ahora si tenemos un integral de f de x más g de x menos h de x, podemos poner todos los términos que queramos. Recuerden que el símbolo integral va acompañado del diferencial de x. Entonces, la integral de una suma algebraica va a ser igual a la suma de las integrales, o sea, a la integral f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x menos la integral de h de x diferencial de x. Así como decíamos, la integral de una suma, la derivada de una suma igual a la suma de las derivadas, la integral de una suma igual a la suma de las integrales. Cada una de ellas, a su vez, se integrará y al final le vamos a poner más la constante. En realidad, no hace falta que vayamos colocando en cada una. De hecho, que ahora lo hacemos así, pero después lo vamos a hacer directamente de esa forma. La otra cuestión que teníamos era, por ejemplo, que si teníamos una constante, una función diferencial de x, cuando derivamos la constante quedaba fuera, entonces la integral de una constante por f de x va a ser igual a la constante por la integral de f de x diferencial de x. Y cuando integramos esto, ahí sí le vamos a poner más c más otra constante. O sea que si teníamos la integral de 3 veces el seno de x diferencial de x, como hemos visto recién,
sacamos el 3 afuera, la integral, nos queda seno de x exponencial de x, por lo tanto eso va a ser igual a 3, la derivada, la integral del seno es coseno de x, pero ¿qué pasó? La derivada de coseno es menos seno, por lo tanto le tengo que poner acá adelante. Porque la integral del seno es menos coseno de x más la constante. El 3 que estaba adentro lo sacamos afuera y después podemos escribir menos 3 coseno de x, obviamente. Entonces la integral de la suma y la integral de una constante por una función es extraer la constante afuera. Ahora, si está la constante sola, la integral de la constante, cualquier constante que sea diferencial de x, si nosotros podemos extraerla, vamos a tener k por la integral del diferencial de x. Pero al simplificar, como les decía yo, acá tengo un 1, esto me va a quedar k por x más la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante por x es la constante. Siempre que esto no tenga ningún exponente, que esté la constante sola. Bien, de esa forma vamos a trabajar con algunas integrales inmediatas. Bueno, ya hemos dado el de x a la n, el del seno, podemos dar todas las funciones recíprocas de la tabla de derivadas. A ver si vamos recordando algunas. Por ejemplo, si vamos a integrar e a la x diferencial de x, ¿cuál era la integral de e a la x? Y la derivada de e a la x me daba e a la x. O sea que esta no cambia absolutamente nada. La integral, en cambio, cuando teníamos la integral de a elevado a la x diferencial de x, ¿qué cosa derivado me daba a la x? Cuando nosotros derivamos a la x, me daba a la x por el logaritmo de a. Entonces, ese logaritmo de a, que es una constante, debería pasar entonces dividiendo por a la x más la constante. Entonces, cuando yo derivo esto, la constante queda, la derivada de a la x por el logaritmo de a, y ese logaritmo de a simplificaría y me quedaría la misma expresión. Eso con respecto a la x. Ya hemos hecho el logaritmo de x a la n, bueno, todas las trigonométricas, la integral del seno y el coseno ya lo vimos, nos quedaría la integral de la tangente, no. ¿Qué cosa derivada? ¿Sí? Era la derivada de la tangente. ¿Alguien se acuerda? La derivada de la tangente era secante cuadrada de x diferencial de x. Por lo tanto, si yo integro la secante cuadrada, va a ser la tangente de x más la constante. También algunos tienen la tabla de derivadas, ahora con la tabla de integrales también, como la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Porque escribir secante cuadrada es lo mismo que escribir 1 sobre coseno cuadrado. La integral de eso es la tangente, porque la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado o es secante cuadrado. De la misma forma teníamos la integral de ¿quién? De la cotangente, o sea, la derivada de la cotangente me daba menos cosecante cuadrado. Entonces, si nosotros ponemos cosecante cuadrado de x diferencial de x, la integral va a ser menos cotangente de x más la constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces, con este menos vamos a eliminar y va a quedar positivo. Cuando derivamos la secante, nos daba secante por tangente. Por lo tanto, si integramos la secante por la tangente de x diferencial de x, estamos hablando de que la función es secante de x más una constante. ¿A qué se debe? A que la derivada de la secante es secante por tangente. 9. La integral de la cosecante de x por la cotangente de x diferencial de x va a ser menos la cosecante de x más la constante. La derivada de la cosecante
es menos cosecante por cotangente. Entonces ahí teníamos la del seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Que ponemos dentro del integral todas sus derivadas, porque lo que estamos haciendo es el proceso inverso de la tabla de derivadas. Bien, ¿alguien tiene algo para decir o preguntar? Porque a partir de ahí nos vamos a ir ya a calcular cada uno, calcular integrales ahora, pero no directas o inmediatas, sino aplicando diferentes métodos. Muchos métodos, vamos a tratar de ver todos los métodos posibles para lograr que manejemos bien el concepto de integral. A ver qué me está faltando. Profe, en el primer ejercicio, ¿cuál es la letra que remarcó casi al final? No se alcanza a leer. ¿Acá? No, en el ejercicio 1. En la demostración 1. Casi al último. 3 seno de x diferencial de x. Ahí lo que tenemos escrito es, en esa parte, el cursor se ve, no, apenas se ve, tengo que agrandar el cursor. Bien, le preguntaba cuál, en la 1, dice la integral de la suma o resta igual a la suma integral. En este que está acá, lo que está remarcado es k, constante por las funciones, igual a la constante que sale del signo integral, me queda la integral de f de x. Y como ejemplo dice 3 seno de x. Donde sale el 3 afuera me queda la integral del seno de x. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Otra que recuerdo ahora era la de la raíz de x. En general, para las raíces había una fórmula, pero para las derivadas. Pero ahora nosotros sabemos que si tengo la raíz cuadrada de x, la derivada es un medio de la raíz de x. O sea, si yo tengo raíz de x sobre 2 diferencial de x, un medio de la raíz de x, diferencial de x, eso es raíz de x, más la constante. La derivada de la raíz de x era un medio de la raíz de x. Ahora, con las raíces, en vez de generar en una tabla para confundirnos, nos conviene siempre trabajarlo como potencia con exponente fraccionario. Siempre vamos a poder pasarlo a potencia. Dice, profe, en el resultado va la constante siempre. Esa pregunta que hace allí, fíjense que en todos lados vamos poniendo más C, más C, más C, más C, más C, más C, más C. El que se olvida la C tiene mal el ejercicio. Ahí me ponen 1 sobre x diferencial de x, lo que nosotros habíamos visto, ya lo borré, como que el integral de 1 sobre x diferencial de x